Amados hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Parece que un poco dormidos, ¿verdad? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 30. Bueno, este es un tiempo que el Señor nos ha dado para que sigamos, hermanos, creciendo en el conocimiento del Señor. Es un tiempo que el Señor nos concede para que sigamos siendo fortalecidos a través de su palabra. Y qué bendición es esa. Sé que vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor. Intentemos sentarnos y no movernos mucho, a menos que sea necesario hacerlo. Éxodo capítulo 30, versículo 11 hasta el versículo 16. Vamos a dar lectura el versículo 16, luego vamos a acercarnos al Señor en oración. Amados hermanos, el Señor dice así en su palabra: y tomarás los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te damos gracias, te alabamos, Señor, por este tiempo que nos has concedido, a tus hijos, a tu pueblo, Señor, de estar en tu presencia y exponernos a tu palabra, exponernos a tu voz, a tus enseñanzas. Te suplicamos, Padre, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, hagas la obra en nuestros corazones. De tal manera, Señor, que seamos transformados por tu palabra. Señor, exhórtanos, repréndenos, anímanos, fortalécenos, Señor, y por sobre todo, Padre, transfórmanos a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Venimos, Señor, tal como somos, con nuestras luchas, dificultades, y muchas veces, Señor, también desanimados, desalentados, pero estamos aquí, Padre, para escuchar tu voz, para recibir, Señor, de ti fortaleza para seguir caminando rumbo al destino, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos y lo hacemos en ese nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una de las metáforas que la Biblia usa para referirse, para hablar del pueblo del Señor, es un ejército. Es un ejército. Cuando nosotros examinamos la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, mis hermanos, nos damos cuenta que la Biblia presenta a los hijos de Dios como un ejército, presenta como soldados. Y como les mencioné, eso hace tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Pero a menudo, hermanos, nosotros, a causa de la debilidad de nuestra carne, a causa del pecado remanente que aún mora en nosotros, muchas veces nos olvidamos de ese aspecto de nuestra identidad. Muchas veces no siempre estamos conscientes de que somos soldados del Señor, de que somos parte del ejército del Señor. No siempre estamos conscientes de eso. Y por lo tanto, mis hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual. Fácilmente somos atacados por el enemigo. No siempre estamos velando y siempre estamos alertas también frente al enemigo. Muchas veces estamos desanimados, desalentados
y no queremos seguir el camino de la fe. Los israelitas a quienes Moisés escribe esta sección que en esta mañana vamos a estudiar. Mis hermanos, con ellos también eso es lo que estaba pasando en el camino. Ellos ya estaban a las puertas de la tierra prometida. Habían caminado por el desierto, 40 años había pasado, y ya estaban casi listos para ingresar a la tierra prometida. Pero ¿cómo se encontraban ellos? Estaban con ganas de empuñar las armas, vestirse de toda la armadura y enfrentar el reto de conquistar la tierra prometida. Ellos estaban, mis hermanos, con ganas de hacer eso. Ellos estaban mirando y contemplando el tabernáculo donde estaba la presencia del Señor en medio de ellos. El pueblo de Israel a quienes Moisés escribe, ellos estaban, mis hermanos, contemplando al Señor Jesús, contemplando a Jehová, y estaban confiando en Él y estaban listos para marchar como un ejército del Señor, como un solo hombre. Lamentablemente no, mis hermanos, eso no era la realidad. Los israelitas a quienes Moisés escribe estaban muy desanimados, muy desalentados. Ya no querían seguir adelante. Estaban con las manos caídas, con las rodillas paralizadas. Estaban tan débiles en su fe. Y Moisés, mis hermanos, escribe este pasaje con el propósito de animar a los hijos de Israel que se encontraban en las puertas de la tierra prometida. Escribe para animarlos a contemplar el tabernáculo con los ojos de la fe. Escribe para que ellos puedan recordar que Jehová, el guerrero del pacto, estaba en medio de ellos y que ellos no eran un pueblo común y corriente, sino un pueblo rescatado y llamado a ser el ejército de Dios, destinado a conquistar y poseer la tierra prometida que Dios mismo les había prometido darlos. Mis amados hermanos, si algo necesitamos nosotros constantemente en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, si algo necesitamos todos los días, es seguir contemplando, es seguir meditando, seguir mirando al Señor. Es seguir recordando que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y por nosotros, y que nosotros somos su ejército rescatados de Dios, por Dios y para Dios. Hermanos amados, no tenemos que olvidarnos de esta verdad. Constantemente el pueblo de Israel se olvidaba de esta realidad. Dejaban de poner la mirada de la fe en aquel que les había rescatado. Y ellos más bien se enfocaban, mis hermanos, en el obstáculo, en el enemigo. Y claro, quedaban completamente paralizados. Cuando nosotros también nos encontramos en diversas pruebas, aflicciones, en lugar de mirar al Señor, miramos, mis hermanos, las pruebas y las aflicciones y más desanimados estamos. Necesitamos recordar una y otra vez que el Señor está con nosotros, que el Señor nos rescató de Él, por Él y para Él. Y de eso trata este pasaje que hoy vamos a estudiar. Para una mejor comprensión de nuestro texto vamos a estudiar bajo 3 encabezados. En primer lugar, mis hermanos, veremos el mandato de pagar el rescate, versículo 11 y 12. Luego veremos el monto establecido para el rescate, versículo 13, 14 y 15. Y finalmente el propósito pedagógico del rescate en el versículo 16.
Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, el mandato divino de pagar el rescate, versículo 11 y 12. Somos rescatados de Dios, por Dios y para Dios, para que seamos sus ejércitos. Dice versículo 11 y 12. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Este mandamiento procede directamente del Señor. Dios es el dador de este mandamiento y fue comunicado según este versículo a Moisés. Él recibe este mandamiento como mediador del pacto. Él recibe este mandamiento como profeta para comunicar, para transmitir fielmente a los hijos de Israel. Nosotros sabemos que Moisés, como dice la Biblia, fue siervo fiel sobre la casa del Señor. Él era el representante del pueblo de Dios. Así que Dios, por esa razón, comunica su instrucción para su pueblo a Moisés. Y de esta manera sentó a la autoridad de Moisés sobre el pueblo de Israel. Ahora, este mandato, mis hermanos, de manera muy especial, dice el texto bíblico, es para los hijos de Israel. En el contexto, mis hermanos, Dios ha estado dando varias instrucciones en cuanto al tabernáculo, en cuanto a los sacerdotes. Ahora, mis hermanos, pasa a dar instrucciones sin dejar de lado el tema del tabernáculo para los hijos de Israel. Esto podemos ver en el versículo 12. En el versículo 12 encontramos esa frase, los hijos de Israel. En el versículo 16 también encontramos esa misma frase, los hijos de Israel. En el versículo 16 aparece 2 veces esa frase, los hijos de Israel. Ahora, mis amados hermanos, esta expresión, los hijos de Israel, esta expresión, mis hermanos, no es una expresión que está ahí por casualidad, no es una expresión que no tiene ningún significado. Esta expresión, mis hermanos, tiene un significado teológico muy importante, especialmente en el Antiguo Testamento. Una de las maneras de determinar la importancia de un tema en la Biblia es viendo el tema de la repetición. Y esta frase, mis hermanos, los hijos de Israel, en la Biblia aparece aproximadamente 615 veces, aproximadamente, en toda la Biblia. Eso significa que esta frase, hijos de Israel, es una frase muy, pero muy importante. Bueno, en esta ocasión no vamos a revisar las 615 veces que aparece en la Biblia, ¿verdad? Faltaría el tiempo. Pero en resumen, mis hermanos, en la Biblia esta expresión tiene un significado teológico muy importante. Y quiero que notes lo siguiente. Esta frase, mis hermanos, básicamente es un título que hace referencia a la comunidad del pacto de gracia. Esta frase, mis hermanos, los hijos de Israel, es una frase para referirse a los hijos de Dios, al pueblo escogido de Dios. Es la comunidad del pacto de gracia. Sirve para referirse a todos aquellos que han experimentado la redención, que han experimentado la salvación, que han gozado y disfrutan el evangelio, la ley, la protección del Señor y su presencia. Los hijos de Israel, mis hermanos, esa expresión en la Biblia se usa para referirse al pueblo de Dios conformado de judíos y gentiles, tanto en el Antiguo como también el Nuevo Testamento. Así que esa frase, los hijos de Israel, es una frase muy importante en el desarrollo del plan de redención.
Alguien puede decir que la frase los hijos de Israel se limita exclusivamente a los judíos, a esa nación étnica. Pues no es así. Es un término que hace referencia a ese pueblo escogido por Dios eternamente para ser parte del pueblo de la comunidad de gracia. Y así entendió el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 34 al 36. Abre tu Biblia en ese pasaje y miren lo que dice. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, aplica esta expresión al pueblo del Señor compuesto por judíos y gentiles. Hechos 10, 34 al 36. Y miren lo que dice, hermanos. Entonces dice Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, como lo hacían en ese entonces los judíos, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. No importa si es boliviano, chileno, argentino o judío. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Así que, mis amados hermanos, nosotros también entonces somos los hijos de Israel, ese pueblo que se llama la comunidad del pacto de gracia. Somos parte de este pueblo, mis amados hermanos. Y para ellos es este orden que encontramos en Éxodo capítulo 30. A ellos el Señor les ordena: ¿Y cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden? El versículo 12. Al momento de ser contados, los hijos de Israel deben dar a Jehová, dice, el rescate por su persona. La palabra persona también puede ser traducido como alma o vida, a fin de que no mueran. Leamos el versículo 2. Cuando tomes, dice, esa palabra tomes también puede significar censes o cuentes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta o al número de ellos. Cada uno dará a Jehová, dice, dará, esa es la palabra clave, dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes. ¿Para qué? Para que no haya mortandad en ellos cuando hayas contado. Esto de dar a Jehová no era opcional, sino obligatorio para todos los hijos de Israel. Si no lo hacían, mis hermanos, sobre ellos caía básicamente la mortandad. Ahora, este mandamiento revela un tema que es central en el libro de Éxodo. Las palabras que usa Moisés para hablar acerca del censo y acerca del rescate, los términos que usa, mis hermanos, este versículo, o en este versículo, tales como número, cuenta o cuentes, tienen, mis hermanos, connotaciones militares. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Estos términos que se usan en este versículo son términos que tienen connotaciones militares. Cuando dice número es enumerar. Cuando dice cuenta, eso es que alguien tiene un número. O cuentes, en la parte final del versículo 12, cuando hayas contado, esa palabra contado, literalmente quiere decir reclutado, reclutas. Esa es la palabra que aparece ahí. Moisés está diciendo a los hijos de Israel
que son contados o reclutados o tomados como soldados del ejército de Jehová. Así que a través de este mandamiento y las palabras que usa el autor, Moisés está enseñando y está hablando de un aspecto muy importante de la naturaleza del pueblo del Señor. Moisés está haciendo recordar a los israelitas quiénes son ellos para Dios. Ahora, este concepto, mis hermanos, de los hijos de Israel como un ejército no es un tema periférico en el libro de Éxodo, más bien es un tema muy importante. En la casa ustedes lo van a revisar, pero pueden anotar. Éxodo 6:26, Éxodo 7:4, Éxodo 12:17, Éxodo 13:18, 14:14 y otros pasajes más, mis hermanos, en el libro de Éxodo hablan y presentan al pueblo de Israel como el ejército de Jehová. Dice Éxodo 7:4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Así que, mis amados hermanos, en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, son presentados de esa manera, como ejército de Jehová. Pero también el libro de Éxodo presenta al Señor como el general guerrero, como el rey guerrero que vino a rescatar a su pueblo, dando golpes mortales al enemigo. Y muchas veces ellos se olvidaron esta realidad. Y ahí en el desierto, en su peregrinaje, y ya, hermanos, a punto de entrar a la tierra prometida, seguían actuando como unos soldados cobardes que no querían empuñar las armas, querían volver al bando del enemigo. Pero Moisés usa términos militares para recordar lo que ellos son y su consagración al Señor. Los hijos de Israel ¿estaban calificados para ser parte de ese glorioso ejército de Jehová? No. Nosotros sabemos muy bien, mis amados hermanos, acerca de la conducta de los israelitas. Ellos no querían dejar Egipto, no querían ser soldados del Señor. Ellos siempre en el camino, cuando el Señor les había sometido a pruebas, a aflicciones, cuando el Señor estaba probando la fe de ellos, su lealtad, siempre, mis hermanos, ellos estaban queriendo volver otra vez a las filas de su antiguo capitán. Eso es lo que pasaba con los israelitas. Y en ese sentido, mis hermanos, no son diferentes a nosotros. ¿No será que muchas veces también nosotros, mis hermanos, actuamos como unos soldados cobardes que no quieren levantar las armas, que no quieren orar, que no quieren leer la Biblia, que no quieren proclamar el Evangelio del Señor? Ya hemos caminado quizás buen trecho en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Señor, pero otra vez el enemigo nos ataca. Así como los israelitas no eran dignos de ser parte del ejército del Señor, nosotros también. Los israelitas, así como los escuadrones egipcios, merecían morir. Pero qué misericordioso es Dios, qué bondadoso es Él. En su gracia ha provisto una manera de ser perdonados y ser libres de la muerte, dando a Jehová el rescate por sus personas. Ese era el camino. ¿Cuánto fue el monto establecido, hermanos? Versículo 13, 14 y 15 nos habla de eso. El monto establecido para el rescate. Leamos los versículos 13, 14 y 15.
Esto dará, dice, todo aquel que sea contado. Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba, ese es un término militar igual, dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Según este mandato divino, todo varón de 20 años en adelante debía entregar medio ciclo, conforme a la medida oficial del santuario, por rescate de su persona. Ahora, este valor, mis hermanos, equivalía aproximadamente a 10 o de 10 a 12 gramos de plata. Así que esa cantidad tenían que entregar. Ahora, el precio de rescate, es muy importante aquí entender esto, no fue establecido por Moisés. Tampoco es algo que se inventaron los israelitas. La manera de ser rescatado y el monto que se debería usar para esto no lo establecen los hombres, lo hizo el Señor. Fue directamente Dios quien dijo, cada persona debía pagar exactamente la misma cantidad y sin excepción. Medio ciclo de plata, sin excepción. El versículo 15 dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Todos tenían que pagar la misma cantidad de plata, de ofrenda a Jehová. La condición económica no alteraba la necesidad de rescate. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Tampoco determina el valor de una persona delante de Dios. En un sentido, delante de Dios, el rico no es más ni menos pecador que el pobre. No tiene una necesidad más grande o menos de redención o rescate, pero tampoco el pobre es más o menos pecador que el rico. Ambos necesitan ser rescatados igualmente y ambos deben ser rescatados por la misma cantidad de pago. Además, este pago era presentado, dice el texto bíblico en el versículo 15, como una ofrenda a Jehová y tenía un carácter expiatorio. Tenía un carácter expiatorio. Esta frase es muy importante. Hacer censo no era tan sencillo en el Antiguo Testamento y era muy peligroso. Por lo general en el mundo antiguo y también el censo militar se hacía ¿para qué? Por motivos egoístas, por motivos de gloria personal. Por esa razón hacían. Pero aquí este censo y el pago que se debía dar por el rescate, mis hermanos, tiene un motivo totalmente diferente. Los pueblos confían en la cantidad de sus soldados, confían en la calidad y cantidad de sus armas de guerra. Pero nosotros, mis hermanos, no. El pueblo de Israel no tenía que ser censado para eso, para que vean cuántos soldados tenían. No. Ellos fueron contados, ellos fueron censados, reclutados y enumerados. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que eran rescatados por Dios y reclutados como su ejército. Para eso era. Y todavía vamos a encontrar eso. El censo que se debía hacer y la ofrenda que debían dar los hijos de Israel
fue, mis hermanos, con el fin de aprender y nunca olvidar que pertenecían a Dios. El rescate que pagaron no fue un invento de ellos, no fue un logro de ellos, sino fue la manera que Dios les dio por gracia para que sean librados de la muerte. Y la cantidad de plata que dieron básicamente fue una señal visible de que ellos fueron rescatados de Dios, por Dios y para Dios. Porque el asunto, mis hermanos, no fue algo así. Mirad que tenemos que ser parte del ejército del Señor, pero no podemos, daremos dinero y listo. No, ellos no inventaron ese camino. Dios les proporcionó la manera de ser rescatados de la muerte. Ellos eran indignos de ser parte del ejército del Señor. Tenían que morir, pero Dios les dio en su gracia la manera de ser rescatados y seguir vivos y formar parte del ejército del Señor. Por esa razón decimos que la cantidad de dinero que ellos dieron, básicamente fue una señal visible de que ellos fueron rescatados de Dios, por Dios y para Dios. Él provee en su misericordia, en su amor, en su bondad y gracia la forma de ser parte de su ejército glorioso. Y eso es por medio del pago de un rescate. Medio ciclo de plata se tenía que pagar. Pero ¿cuál es el propósito pedagógico de esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñar con todo esto a su pueblo? Eso vemos en el versículo 16. Dice así, y este texto es clave: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás, dice, para el servicio del tabernáculo de reunión. Y con esto lo termina. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. El texto primeramente menciona o habla acerca del destino del dinero recaudado, el servicio del tabernáculo. Esto quiere decir, mis hermanos, que la plata sería utilizada en la construcción del tabernáculo, probablemente en las basas, porque allí estaba la plata, en las basas de los pilares del tabernáculo. Y seguramente también han debido utilizar en el mantenimiento del mismo. Así que, mis hermanos, lo que habían aportado, el pago que habían hecho, el ejército del Señor, era para que esté en el tabernáculo. Eso es algo muy importante. El tabernáculo, nosotros ya sabemos, es una especie del templo, palacio móvil. No se olviden eso. No solamente es un lugar de adoración el templo, es un palacio del rey, del Señor. Allí mora el general del ejército del pueblo del Señor. Y allí estaban el aporte de los soldados del Señor. Por esa razón, y esto es lo más importante, lo que dice el versículo 16 en la segunda parte, que el rescate que dieron los hijos de Israel sería un memorial. Esa palabra, hermano, anótalo: memorial, márcalo, memorial, un recordatorio constante de expiación.
La idea, mis hermanos, de memorial, recuerdo, es un concepto muy importante en el libro de Éxodo. Constantemente aparece memorial, no te olvides, es para que te recuerdes, es para que traigas a la mente, es para que te prediques, dice el Señor. Esto es lo que vas a dar por el rescate de tu alma, por el rescate de tu persona, y llevarás al tabernáculo, será para el tabernáculo, para que tú mires y recuerdes tu expiación, de que fuiste rescatado y consagrado como parte del ejército del Señor. El Señor sabía que los hijos de Israel necesitaban constantemente un recordatorio de su gracia, un recordatorio de su misericordia. Y el Señor les dio para eso justamente esto, ese monto, el pago de su rescate. Y ese estaba ahí en el palacio del rey guerrero, que les había perdonado y que ahora había venido a morar con ellos para guiarlos, mis hermanos, y pelear por su pueblo hasta llevarlos a la tierra prometida. Y ellos, los israelitas, su ejército, tenían que confiar en Él y servir a Él, someterse a su señorío, someterse a su autoridad. Eso es lo que ellos tenían que hacer. ¿Qué nos enseña, mis hermanos, este pasaje? Dios le dijo a Moisés, el mediador del antiguo pacto, que cuente o enliste a los hijos de Israel como miembros de su ejército. Ya hemos mencionado que esta frase, los hijos de Israel, ¿quiénes serán los ejércitos o miembros del ejército del Señor? Se refiere a todos los hijos de Dios, a todos los creyentes de todos los tiempos, sean judíos o gentiles. Entonces, mis hermanos, este texto está hablando de nosotros también como soldados del Señor. Nos está enseñando que nosotros también, así como Moisés anotó el nombre de los hijos de Israel como soldados del Señor, también el verdadero Moisés anotó nuestros nombres. Él nos dio un número y nosotros somos miembros del ejército victorioso y glorioso del Señor. Apocalipsis 19:14, eso es lo que nos enseña. Somos parte del ejército del Señor. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para hacer lo que nosotros queremos hacer? No. Para que nosotros, mis hermanos, vivamos bajo la guía del Señor, sometiéndonos a sus órdenes, sometiéndonos a su llamado, obedeciendo su voz, confiando en Él, acogiéndonos a su protección, bajo el cuidado de nuestro gran rey y capitán de su ejército. Nosotros somos los hijos de Israel. Por lo tanto, mis hermanos, ese ejército enlistado en las filas de nuestro gran guerrero, el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos enseña con total claridad que la iglesia y los miembros de la iglesia, mis hermanos, son un ejército llamado por Dios a pelear en el nombre de Cristo contra los huestes espirituales de maldad. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Es un texto muy conocido. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, porque somos un ejército, mis hermanos, somos soldados del Señor. Muchas veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? También los israelitas se habían olvidado y estaban muy desanimados y muy desalentados. Pero hoy estamos recordando que como soldados también nosotros fuimos rescatados
por el Señor. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, era digno de ser parte de ese ejército glorioso, celestial, santo, victorioso, que nunca será vencido? ¿Quién de los que estamos aquí somos dignos de ser parte de este ejército del Señor? Ninguno. Todos sabemos que hemos peleado un día contra Dios. Desde que hemos nacido, mis hermanos, hemos andado bajo los órdenes del enemigo, el diablo. Hemos sido enemigos de Dios. Esa fue nuestra condición. Por lo tanto, todos éramos indignos de ser parte de este ejército glorioso. Pero Dios es misericordioso. Así como ha provisto para Israel una manera de ser rescatado por precio, también para nosotros Dios ha provisto una manera de ser perdonado y hecho parte del ejército más glorioso, de ese ejército invencible que siempre vencerá en el nombre de Cristo. Y eso es mediante un pago por el rescate. ¿Acaso no dice Pablo eso en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, 20? Allí el Señor nos dice: habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, glorificad a vuestro Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y a qué precio fuimos comprados? Ellos pagaron una cantidad muy pequeña de plata, medio ciclo. Pero tú y yo, mis amados hermanos, hermanas, dice su palabra que no fuimos comprados con cosas perecederas como oro o plata, sino que fuimos rescatados de la vana manera de vivir por la sangre preciosa del Cordero, de ese Cordero sin mancha y sin defecto. 1 Pedro 1, 18 y 19. Hemos sido rescatados, tú y yo fuimos rescatados por el Señor, por su vida, mis hermanos. Fuimos rescatados de Dios. Teníamos que perecer y sufrir la ira de Dios. Tú y yo teníamos problemas con Dios. ¿Y quién nos puede rescatar de Dios? Solo Dios. Y Dios nos rescató. Él se hizo hombre y pagó el precio. Derramó su vida, mis hermanos. ¿Y para qué nos rescató? Para Él mismo, para que seamos de Él. Y ahora somos soldados del Señor por creación y por redención. Le debemos nuestra vida a Él. Entiende eso, hermano, hermana. Tú eres un soldado del Señor y tu vida le debes al Señor ahora y para siempre. No se te olvide eso. Ya no estamos para vivir para nosotros mismos, como nos plazca. No, somos comprados por precio. No para enredarnos en los negocios de esta vida, del mundo, de la carne, mis hermanos, sino para entregarnos con todo nuestro ser a la causa de nuestro gran Rey y Capitán, que vive en medio de su pueblo, con nosotros todos los días. Nuestro valor está en Cristo Jesús, en el precio que Él pagó por nosotros. Y nosotros somos ese ejército amado del Señor. Nuestro capitán es el guerrero. Él es el invencible guerrero. Nunca ha conocido una sola derrota. Él nos protege. Él nos cuida. Él está con nosotros. Mis amados hermanos, ¿qué clase de soldados somos nosotros? ¿Qué clase de soldado eres tú, hermano, hermana? Examina tu vida.
examinemos nuestros corazones. ¿Qué clase de soldados somos? Eres un soldado que está desanimado, desalentado, que no tiene compromiso, débil. Siempre está siendo vencido por el enemigo. Levántate hoy y ponte firme y mira al Señor. El Señor dijo a sus ejércitos: ustedes usarán ese dinero en el tabernáculo, allí para que vean y contemplen la gloria de su Señor. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que otra vez levantar la cabeza y mirar al Señor, contemplar su gloria, ver a nuestro Señor Jesucristo, pedir perdón a Él. Y otra vez, mis hermanos, empuñar las armas y seguir adelante, siguiendo fieles a nuestro Señor. Seguramente sufrimos ahí en el camino, sufrimos en la batalla, pero seguimos de pie, firmes en la lucha, como dice Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Soldados que tienen cicatrices de pelear en las filas de su Señor. No te desanimes, no te desalientes. Estás en medio de una aflicción, en medio de un dolor. Te ha invadido el pecado. Estás desanimado, ya no oras, ya no lees la Biblia. Mira hoy al Señor, a aquel que te tomó, a aquel que te rescató con su vida. Y otra vez, mi hermano, levántate y camina firme en pos del Señor. Él está siempre con nosotros, está por nosotros. Él nos rescató, Él nos guía hoy y nos llevará hasta la morada final. Él no conoce derrota y tampoco ha perdido un solo soldado. La lista está completa y no perecerá ni un solo soldado. No ha de morir. Él te guardará, Él te preservará. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, levántate y conságrate a este Rey. Comienza otra vez a orar, comienza a leer la palabra, comienza a levantar la armadura y pelea la buena batalla. Él nos rescató de Él mismo, por Él mismo, para Él mismo. Eres tú un soldado rescatado de Dios, por Dios y para Dios. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? ¿Estás tú contado entre los soldados del Señor? Si dudas, arrepiéntete hoy de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Así verás la vida y serás parte del pueblo del Señor, un hijo de Israel. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos has tomado como tus soldados. Y somos rescatados de ti, por ti y para ti. Para que seamos, Señor, tus fieles soldados. De ti que vives con nosotros. De ti, Señor, que moras en medio de tu pueblo. De ti, Señor, que nunca nos abandonas. De ti, Señor, que nunca nos soltarás. De ti, oh Rey, que eres guerrero victorioso,
y que siempre has triunfado. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos a seguirte, a no estar desanimados ni desalentados, sino a confiar más en ti, a depender más de ti y a obedecerte y a seguir tus pasos, Señor, y vivir bajo tus órdenes. Te lo pedimos, que nos des esa gracia en el nombre de Jesús. Amén.